Esta ya creo que es nuestra última clase. Como pueden darse cuenta, ya hemos visto las 8 clases de la materia porque pues nunca paramos. Todas las clases están grabadas en la carpeta de Meet Recordings. Si me hace falta compartir alguna, pues voy a revisar ahora el curso para darles los links. Las personas que no han podido ver las clases, hay una manera y es entrando al calendario, dándole clic a las grabaciones. Ahí las pueden ver. Como pudieron darse cuenta, para la clase de hoy no habían lecturas. Simplemente les dije que revisaran noticias respecto a la contingencia del COVID-19. Entonces, pues vamos a hacer una especie de conversatorio de lo que ha venido ocurriendo con el COVID-19 y como esta es una clase de política, de constitución, quiero escuchar sus opiniones respecto a lo que ha hecho el gobierno frente a la situación del COVID y lo que ustedes piensan, qué consideran que ha faltado por hacer, qué consideran que se ha hecho bien. Entonces quisiera escucharlos, pues a la mayoría o a todos si es posible. Al final de este conversatorio vamos a hablar de la última evaluación que será en 8 días y para la cual tendrán que tener entendidos todos los temas que hemos visto a lo largo de la materia. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar a hablar? Yo aquí voy anotando quién va hablando y cómo va participando. Pues, profe, en lo personal, de lo que he visto un poco del COVID-19 y las medidas que ha tomado el gobierno, eh, contrario a lo que tal vez muchas personas piensen, me parece que fueron tomadas en el tiempo correcto, de cierta manera, como para evitar propagación y demás. Lo único que tengo que reprochar de cierta manera, no sé si ustedes vieron de las noticias del apoyo solidario y demás subsidios que teóricamente se le iban a dar a los estratos 1 y 2. Aquí la señora que nos ayuda a la casa y demás nos ha comentado que realmente no ha pasado, que en el barrio de ella, que es el barrio Paraíso, que queda en la última estación del Transmicable, que Sí. realmente no ha visto nada de eso, que no ha habido ayuda por parte del gobierno. Entonces me parece que hay un tipo como de o sea, ya se sabía que el gobierno colombiano y que las noticias colombianas no es que sean lo más fiables posibles, pero que engañen de esa manera a la población y que ilusionen de esa manera a la población de escasos recursos me parece bastante, de hecho es terrible en una situación como esta, en una coyuntura como esta, porque es gente que vive el día al día, gente que realmente necesita salir y tener su dinero ahí físico como lo que reúne vendiendo tintos y demás para poder vivir. Entonces es lo que me parece como más grave de toda la coyuntura. De resto me parece que el gobierno tomó unas medidas bastante buenas. Juan Sebastián, y viéndolo desde el punto de vista de la clase, ¿por qué cree que el gobierno saca esos planes de ayuda a los más necesitados y según lo que hemos visto en la materia? ¿Cómo qué derechos estarían ahí protegiendo? Y se me fue. ¿Puedo Juan contestar? Sebastián. Pero lo siento, la señal es un poco intermitente, si es del celular. Entonces lo Ah, siento. bueno. Entonces, ¿qué opina respecto a lo que hemos visto en clase? ¿Por qué cree que el gobierno saca esos planes, esos proyectos de ayudar a la gente, buscando cuidar qué o proteger qué? Está protegiendo el derecho a la vida digna, supongo yo, porque les está Sí. garantizando el tema de los alimentos y digamos que vivan bien dentro de lo que se cae, lo mínimamente bien que se puede considerar que una persona puede vivir, lo que considero que está buscando el gobierno. Sí, Pero lastimosamente, lo que usted dice es que eso es lo que se busca, pero en el caso de la persona que les ayuda en su casa, no se evidencia. sí, sí, señor, digamos, yo lo hice no solo por parte de ella como persona, sino que son como 15 20 personas con las que hablaba ahí del barrio, que realmente dice que no lo ha visto, que incluso hay una señora que
ella vendía era tintos en la estación de Transmilenio y que aún así tuvo que sacar los tintos en el patio de su casa para que no le hicieran nada y seguir vendiéndolos. Que, digamos, el esposo, por ejemplo, trabajaba, yo no sé, en el hospital y que ahorita ya como 20 días que sin recibir ni un solo ingreso ni nada. O sea, bastante son las situaciones de gente que ella nos comenta que uno dice como, ok, ¿dónde está la ayuda que el gobierno dijo que iba a dar? Sí, sí, complicado. Muchas gracias, Juan Sebastián. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué otras noticias han visto? Pues esta es un poquito más vieja, am, pero era como no lo quiero decir así, pero como la imposición de recursos que se hicieron de parte de la alcaldía para el equipo del SMAT, en vez de, Ah, pues, como ya se dijo, a am, buscar que este tipo de recursos se gasten, se inviertan en otra forma como más humanitaria sí. que se le estén dando como a un Pues, cuerpo de combate venga, le corrijo algo contra. de, Sí, de la entonces, noticia que me acaba de comentar. El presupuesto de la policía es independiente. No es que la alcaldía o la presidencia les diga que deban invertir en eso. Es la misma policía la que decide hacer esa inversión. ¿Dónde leyó o dónde envió esa noticia? no, lo que te digo era como una noticia bastante vieja, solo era algo que me acordé y que me sonó por ahí en la cabeza. ¿Y por qué cree usted, según lo que hemos visto en la clase, que invertir en esos equipos para el SMAT no es conveniente en esta época? Ahorita se está pasando por el peor de los tiempos económicos que se ha visto en un montón de años. Y si lo que queremos hacer, si lo que la Constitución quiere hacer es proteger el derecho a la vida, el derecho a la vida digna, lo que se tiene que hacer, bueno, lo que se necesita en este momento no es invertir en un cuerpo de combate. Bien, listo. Germán, muchas gracias por su opinión. Sí, muy válido lo que usted dice. Estos momentos no son como para ponerse a gastar en cosas que no sean la ayuda social y la ayuda sanitaria, porque pues son gastos que no son tan importantes como la vida o la salud. Muy bien, ¿quién más quiere comentarnos alguna noticia? Em, Hace poco vi la noticia de que les estaban dando un subsidio a las medianas empresas para que no tengan que despedir a sus empleados. Eso me pareció Ujú. muy bueno, ya que estaba protegiendo pues el artículo 23, que es el derecho al trabajo. Y pues Bien, considero que fue una medida, pues o sea, no es mucho dinero, pero creo que es una medida que se puede rescatar, que me pareció muy buena, ya que pues está intentando ayudar también a las familias y a los trabajadores para que pues como tal no se tengan que, o sea, no tengan que ser despedidos. bien. Y alguien comenta lo que acaba de decir Olga respecto a si realmente están dando esos subsidios, ese apoyo a las medianas y pequeñas empresas para pagar las nóminas. ¿Alguien ha leído algo al respecto? Profe, yo tengo, perdón, otra vez intervengo, profesor. Hágale. Respecto a eso, pues hace poco, no sé si vieron el tiempo como tal, estuve entrevistando a varios, digamos, dueños, a varios emprendedores de pequeñas y medianas empresas con respecto a esta ayuda que estaban generando el gobierno. Hay un tema ahí importante, se dijo en la noticia, mi papá se vio afectado por eso, nosotros tenemos una agencia de viajes de cierta manera, el dinero lo están dando a través de Bancoldex, que es un banco de segundo piso, que no Sí, le presta directamente como a la persona que solicita el el crédito, por así usuario. decirlo. Se lo presta a través de bancos como Bancolombia y demás. Ujú. Entonces, algo como curioso y un poco grave de ese tema es que el dinero está, el dinero existe, pero cuando en pequeñas y medianas empresas se acercan a Bancolombia, Da Vivienda, Banco de Bogotá, a solicitar este crédito para salvaguardar en este tema, muchas empresas están marcadas como, no sé llamarlo, como poco peligrosas o cosas por el estilo, como de alto riesgo para endeudamiento en ese momento y les niegan el acceso al crédito. Entonces, no Entiendo. sé, es un sistema bastante podrido, pero
pero la noticia también decía eso, que realmente está la ayuda, pero que realmente no se ha ayudado como tal a la pequeña y mediana empresa por la corrupción de la banca en ese sentido. Y como decía Olga, lo que buscaban con ese subsidio era proteger el trabajo de la gente, pero lastimosamente solamente están llamando a las empresas que tienen cómo pagar. Y lo más paradójico es que según las noticias, según las estadísticas, a las empresas que contactan son las que están operando. Entonces, pues es como ridículo porque si el subsidio es para aquellos que no están operando porque no pueden por la cosa de la pandemia, ¿por qué están dándole subsidio a las empresas que sí siguieron operando y que no necesitan la ayuda? Respecto a eso, a muchas personas que conozco que tienen tarjetas de crédito, nunca los han llamado para decirles que les van a congelar el cobro de la cuota. Como hemos visto, una de las medidas es dejar de cobrar la cuota de manejo, perdón, la cuota mensual de las tarjetas de crédito por 3 meses. Y resulta que las personas que tienen una cuenta grande, una cuenta de ahorros grandes, y tienen una cuenta, una tarjeta de crédito asociada a esa cuenta, sí les pausaron el pago de esas mensualidades. Entonces, pues, como decían ustedes, pues a veces están los subsidios con muy buen ánimo, con una finalidad buena, pero al final no son efectivamente útiles. Como decía Juan Sebastián, la señora que le ayuda en la casa no ha recibido ningún subsidio y ella es la que realmente necesita eso. Entonces, pues sí, lo que dice Olga, se trata de buscar la protección al trabajo, pero pues realmente se estará logrando. ¿Quién más quiere opinar? Profe, yo leí una noticia con respecto a Perú y Argentina. Bueno, o sea, con Colombia que querían, lo que querían hacer era bajarle el 20% a las pensiones para subsistir, ¿sí? Entonces lo que quería hacer el país era coger ese 20% de las pensiones de los colombianos e invertirlos a futuro para sostener a Colombia. Pero estaba la SANIF diciendo, o sea, la ANIF decía que eso era pues más el daño que la solución, porque las personas, o sea, le estaban quitando la inversión que estaba haciendo la gente y que pues a largo plazo esa plata la iban a necesitar y que el país tendría que, o sea, darle a toda esa gente que le quitó el 20%, tendría que reembolsárselo. Y pues sería como algo ilógico. ¿Dónde leíste esa noticia que Y pues, no o la sea, había visto? en el tiempo, profe. Ve, qué pena, te interrumpí, sigue. No, dale, dale. Pues Mm. el tema se llama COVID-19 y por qué se corre el riesgo de caer ¿qué? Ah, no, es que esa es otra, perdón. ANIF alerta por ideas que desatarían otra gran crisis financiera. Hace ya tiempo la noticia. ¿Hace más o menos cuánto para leerla? Es interesante. Eso fue el 24 de abril, profe. Uf, bueno, voy a buscarla. ¿Y tú qué opinas? Pues que es, o sea, me parece que el gobierno no podría llegar a hacer eso porque uno le está afectando la economía a muchos colombianos que han trabajado durante ya harto tiempo para que les quiten el 20%. Entonces ahí daban Ujú. el ejemplo. Digamos, una persona tiene ya en su capital 30.5 millones, lo cual es mucho, ¿no? En su pensión. Pero les quitan el 20% y dice que quedarían 11.6 millones. Y entonces ahí ya hay un desbalance grandísimo y pues en cuánto tiempo se vendría a recuperar ese dinero. Entonces eso sería por un lado algo pues completamente dañino para la persona, uno porque pues le están quitando su plata. Y profe, yo te quería hacer una pregunta con respecto a esto. ¿El gobierno sí tiene poder para quitar ese 20% de las pensiones de las personas? A ver, muchachos, nosotros ya vimos esto a lo largo de la clase. ¿Alguien que opine? ¿Será que el gobierno puede expedir un decreto o una ley mediante los cuales puedan quitarle el 20% de la pensión a la gente? Si tú, María Angélica, quieres opinar, bienvenida a tu opinión. ¿Tú qué crees? Que no, ¿Por qué? porque, o sea, la pensión es parte de mi capital privada, o sea, es mío.
Yo Y puedo invertir. entonces, y entonces los impuestos me quitan capital mío. Ah, no, sí, pero son impuestos que o sea, si yo compro un carro, yo pago impuestos por algo que yo compré. Ujú, Yo pago un impuesto que es del carro y pago un impuesto de mi casa, pero es algo que yo invierto y que yo mismo tengo el deber de pagar. Pero ujú. yo no me veo en la obligación de ceder mi plata del 20%, que es un capital amplio, para sostener al país y sé que muchos años después veré esa plata y probablemente no la veré por completo, sino una parte. Entonces no sé qué tan viable sea eso. Pues sí, tienes razón. Desde el punto de vista constitucional, si llegan a expedir una ley o un decreto donde hagan eso, sería inconstitucional, porque la pensión hace parte del mínimo vital de la persona pensionada y tiene unos derechos laborales adquiridos. Cuando uno empieza a trabajar, paga la pensión porque sabe que cuando ya cumpla la edad y las semanas, va a tener ese dinero para sobrevivir. Si a una persona que se gana dos mínimos le quitan el 20% de la pensión, no va a poder sobrevivir. Entonces, tal vez podrían sacar una ley, eso sí te lo garantizo, donde ese 20% se lo descuenten a las personas que tengan pensiones altas, ¿sí? De hecho, ya han habido varios intentos de impuestos a las pensiones, pero siempre la Corte Constitucional ha declarado esas normas inconstitucionales, porque son derechos ya adquiridos, son como tú dices, ahorros que hace la gente proyectándolos para poderse mantener cuando ya cumplen los requisitos, cuando digamos ya no pueden trabajar. Entonces es injusto que cuando yo empecé a ahorrar no me dijeran que me iban a quitar y ahora, después de 25 años, me empiecen a quitar esa plata. Entonces, es por eso que no puede salir una ley así. A no ser que como estamos en estos gobiernos donde son tan autoritarios, son como, critican mucho el castrochavismo, pero resultan ser casi iguales, van a sacar de pronto una ley donde le quiten una parte de la pensión a los pensionados y son capaces, yo creo, de hacer hasta una reforma constitucional para lograr mantener eso. ¿Alguno de ustedes es usuario del ICETEX? Señor, ¿Quién? Por ahí escuché, Germán. señor, ¿Usted es usuario del ICETEX? correcto. ¿Qué opina de lo que ha pasado con el ICETEX? Con la condonación con el aplazamiento de los créditos, con la reducción de los intereses. ¿Ya lo llamaron o usted ya llamó? No, 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 en lo absoluto a mí no me han contestado. Lo que pasa es que si mal yo no me equivoco, eso aplica, es más para la gente que tiene Sisbén. Estrato 0, 1, 2, pero también están refinanciando 4 y 5. Pues me toca llamar porque a mí no me han informado nada. No, no llame, no llame, es una trampa. A eso iba mi pregunta, si alguno era usuario. Porque con esta expedición de estos decretos de emergencia por el COVID, el ICETEX debía aplazar el cobro de las cuotas, porque pues la gente no está trabajando, no tiene cómo pagar, los que ya se han graduado, pero lo que están haciendo es extender el préstamo, o sea, sí, paran las cuotas, pero los intereses siguen corriendo. Entonces se les corren las cuotas hasta el final y esas cuotas al final van a pagar intereses más altos. Entonces usted siga como si nada, igual usted todavía no está pagando, usted hasta ahora está siendo usuario, pero pues para que tenga en cuenta cuando vaya a pagar las cosas que hace el ICETEX Sí, y esté señor. pendiente de eso. Bueno, ¿quién más quiere opinar? Profe, pues con respecto a eso, yo el semestre pasado trabajé en un banco. Ujú. Entonces, pues a mí lo que más o menos me explicaban es que el banco nunca va a perder plata. Entonces, lo que están haciendo en este momento no es congelar como los pagos, sino que está haciendo es obligando a la gente a refinanciar su deuda para que así puedan pagar mucho más interés y terminen pagando como el doble de la deuda, porque es que el banco nunca va a perder plata.
De hecho, el banco siempre le saca más plata a uno de lo que uno tiene que pagar. Entonces a mí me obligaban o sea, literal, a hacer que la persona refinanciara su deuda de la tarjeta de crédito a como 3, 4 años más. Ujú. Sí, normalmente cuando lo llaman a uno para decirle unifique sus deudas en una sola, que eso le sale más barato, y va a bajar su deuda en un 20%, eso es mentira. Porque si alguien compra la cartera de otro, la compra más barata y lo que va a hacer es extender la deuda en el tiempo. Y al extender la deuda en el tiempo, pues se aumentan los intereses porque los intereses sí son mensuales. Lo que decía Daniel es totalmente cierto. Los bancos nunca pierden. Actualmente, todos esos beneficios para las empresas de los que hablaba Olga, se los giraron a los bancos. Les dijeron, bancos, miren, aquí está la plata para que ustedes le den esos préstamos a las empresas. Los bancos llaman a los que pueden pagar porque saben que no van a perder la plata. Y mientras otorgan los créditos, mientras gastan la plata que les dio el gobierno, ustedes se han puesto a pensar dónde está esa plata. Esa plata está en los bancos. Ellos están trabajándola. Entonces ya por ahí están ganando porque tienen 1 o 2 meses, un montón de plata que no les está costando nada y la están trabajando. Y solo se la están prestando a quienes realmente les van a pagar. Y los que necesitan, pues no, porque son de alto riesgo. Son deudores que no tienen cómo pagar. Entonces por eso ni los llaman o no los atienden. Como decían, el banco, Bancoldex es un banco de segundo piso. ¿Qué es un banco de segundo piso? Resulta que hay unos bancos que se dedican a manejar recursos, pero no tienen contacto directo con los usuarios, como Bancoldex. Son bancos utilizados por los gobiernos o por las grandes corporaciones y los utilizan para que ellos analicen el mercado y sepan cómo repartir el dinero, cómo utilizar ese dinero. Y para hacer efectivo esa utilización del dinero, contactan a bancos de primer piso, que son los bancos que todos nosotros conocemos. Entonces los bancos de primer piso pues quieren ganar y por eso están contactando solamente a la gente que sí les puede pagar. Triste, pero así funciona. ¿Quién más quiere opinar? Profe, Cuéntanos, Juan Sebastián. no, profe, la verdad estaba leyendo un poco sobre el tema de las pensiones Ujú, en Colombia y realmente es una noticia de que pasaron 20.000 pensionados privados a Colpensiones, profesor. Y he visto que el ujú. gobierno adicional, pues sí está intentando como garantizar este ingreso a ciertos empleados, sobre todo a las personas mayores, porque lo que están haciendo es pasar de fondos privados a Colpensiones, que es público, porque en los fondos privados, cuando, bueno, eso es un tema ya de la inversión que hacen para la rentabilidad, como en ese momento los mercados están tan caídos, digamos que el saldo que tendrían las personas que tienen una pensión de un mínimo no alcanzan a ser suficientes para que se pague la mesada. Entonces lo que están haciendo es pasar todo a Colpensiones para que de todas formas se reciba este dinero por parte de las personas que reciben un mínimo como pensión. Sí, venga, les cuento cómo es eso. Cuando yo ahorro en un fondo de pensiones privado, lo que estoy haciendo es guardando la plata. ¿Y el fondo de pensiones qué hace? Maneja esa plata y garantiza una cierta rentabilidad. Cuando yo me pensione, tengo esa plata ahí ahorrada y yo puedo escoger si me la dan toda completica o si me lo van pagando mensualmente. ¿Qué diferencia tiene con Colpensiones? En Colpensiones, que es el fondo público, yo aporto esa plata y Colpensiones la utiliza para pagar las pensiones de la gente que ya está pensionada en este momento. Y si queda algún excedente, pues lo invierte y hace la misma cosa que hacen los fondos privados. ¿Qué pasa con el problema del COVID? Todas las bolsas están caídas, las bolsas de valores, y normalmente los fondos de pensiones invierten en la bolsa, compran acciones para venderlas y que la diferencia quede como la utilidad. Como los fondos privados hacen eso para poderse mantener, su estabilidad económica está en veremos. Mientras que el fondo público, como cobra hoy para pagarle hoy a los que ya están pensionados, pues no tiene tanto ese problema. Mi recomendación, cuando ustedes empiecen a trabajar, métanse en Colpensiones, porque es un fondo público. Y al ser un fondo público, el Estado va a garantizar que funcione. Si un fondo privado se quiebra,
que yo creo que dentro de poco vamos a empezar a ver esas quiebras, va a pasar lo mismo que con las EPS. Van a empezar a mandar a esos pensionados de fondo en fondo y al final esa plata se va a desaparecer. Entonces, además están pensando, pues por ahí he leído noticias, que el gobierno está pensando en que Colpensiones subsidie a los fondos privados. Es decir, que le dé la plata a los particulares para que sigan manejándola en inversiones de bolsa, en inversiones riesgosas, y al final Colpensiones va a terminar con el mismo futuro que los fondos privados. Ese tema de las pensiones es un tema bien complicado a nivel mundial, eso no es tema solamente colombiano. Hace unos 20, 25 años cuando se crearon estos fondos de pensiones internacionalmente, mentiras, llevan mucho más tiempo, pero el boom fue hace 20, 25 años. Resulta que si es una empresa, porque eso son empresas financieras, si esa empresa recibe mensualmente 10.000 millones de pesos, pues va a tener un capital muy grande para trabajar y lo puede invertir comprando acciones, comprando divisas, invirtiendo en otros negocios. Entonces, hasta ese punto, perfecto, porque solamente está entrando el dinero. El problema de los fondos de pensiones empieza a verse cuando la gente se empieza a pensionar. Cuando se empiezan a pensionar ya no solamente son ingresos, empiezan a haber unos costos, unos gastos, porque tienen que empezar a devolver esos capitales a las personas que hicieron los ahorros de pensión. Y ahí es cuando la magia empieza a desaparecer. Actualmente tenemos la crisis pensional precisamente por eso, porque mucha plata se está desapareciendo porque se hicieron malas inversiones, porque las inversiones fueron muy riesgosas y actualmente no están dando la utilidad que deberían dar, que es lo que está ocurriendo con la contingencia del COVID. Los fondos de pensiones, tanto internacionales como colombianos, están asustados porque la plata que invirtieron en las empresas está en dudas. No sabemos si la empresa va a salir adelante o no. El día de ayer, las acciones de las aerolíneas empezaron a subir de nuevo, igual que las acciones de las empresas dedicadas al turismo empezaron a subir de nuevo. Parece que alguien metió mucho dinero en esas empresas y quiere que se empiecen a subir sus inversiones. Entonces vamos a ver si eso nos apacigua un poco el miedo que tenemos con las pensiones en Colombia. Bueno, ¿alguien más opina sobre alguna otra noticia que tenga que ver con esta contingencia del COVID? Profe, yo he escuchado una, buenos días, ¿Cómo, bien, señor. Andrés? Yo he escuchado una, pues bueno, que primordialmente hablaban sobre lo del, las opciones que dan para pagar para los arrendatarios. Pues yo teniéndolo en cuenta como una medida que puede ayudar a muchos colombianos en realidad. Entonces, pues constaba en que el gobierno decidía por medio de que el arrendatario con el arrendador llegaran a un acuerdo en el momento en el que cuando finalizara la cuarentena o terminara este aislamiento, tuvieran el plazo de pagar este servicio, ¿sí? Sí, como el saldo. Sí, el saldo, pero no teniendo la opción de sacarlos mediante esta situación, sacarlos de la vivienda. Entonces Ujú. yo creo que es como algo que sí, creo que el gobierno tomó una medida buena respecto a eso. Y usted constitucionalmente, lo que hemos visto, ¿por qué cree que el gobierno tomó esa medida? Pues digamos, basándose también, yo creo que, bueno, mediante el artículo 51 de una vivienda digna, entonces yo creo que Sí, el gobierno tomó esa decisión mediante eso también. sí, claro, y también debemos ver el derecho a la salud, porque si una persona que vive en una casa y en esta cuarentena lo sacan de la casa, pues va a quedar en la calle, va a quedar expuesto al problema de la enfermedad y pues probablemente se enferme y sea una parte del problema de salud. Sí, señor. Bien, Andrés Felipe, muchas gracias. Sí, buen punto, derecho a la vida digna. Por eso se sacó ese decreto donde se pedía a los arrendadores y arrendatarios a llegar a un acuerdo. Desde el punto de vista de la persona que está viviendo en arriendo, pues no hay ningún problema. ¿Qué opinan ustedes de la persona que vive del arriendo y no lo va a recibir? ¿Dónde queda el derecho de esa persona? A ver, Andrés.
Sé que trajo la noticia a colación, ¿qué Profe, pues opina? digamos, yo lo estaba viendo como en el caso, digamos, en ese caso también, por eso también llegan a un acuerdo, ¿no? Literalmente, como se dice, para ver si Mm, pues uno puede tener la, ¿cómo se puede decir? Como la, ¿de dónde? Porque hay mucha, digamos, mucha gente que también vive del arrendo, en algunos casos. sí. Entonces, pues, a ellos ahí también se tienen que como acomodarse a esa situación. Sí, sí, es un tema bien complicado porque si la persona vive del arriendo del apartamento que arrendó y la persona que vive en ese apartamento no tiene cómo tener, no tiene ingresos, se forma un círculo vicioso y sobre todo porque es un aislamiento obligado, no es voluntario. No es que la persona se le dio la gana de quedarse en la casa rascándose la barriga, sino que no puede salir porque si sale le ponen una multa de 900.000 pesos. Además, si sale a trabajar, digamos que venda cosas, ¿a quién le va a vender si no hay nadie en la calle? Entonces es un tema bien complicado, es una crisis económica y social. Yo creo que va a ser más grande la crisis económica y social que la crisis de salud. Muchas gracias, Andrés Felipe. Vale. Si tiene algo más que decir, lo escucho. No, pues estaba mirando ahí otra, pero ya ahorita la vi. Ah, bueno, perfecto, Andrés Felipe, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, yo sobre, A ver, digamos, David, cuénteme. como los profesionales de la salud, a los cuales pues, van a ejercer como un tipo de bono por parte del gobierno. Bueno, Ujú, esto es bueno, ya que pues mediante un decreto, pues, no recuerdo, pero dice que eh, mediante, las medidas dadas pues para la contención y mitigación del COVID-19, pues estas personas, digamos, donde se encuentran en la primera línea combatiendo al coronavirus, pues serán compensadas económicamente, pues adicional a su salario mínimo. ujú. Bueno, a mí me parece excelente, ya que pues como tal estas personas pues son como muy susceptibles Sí. a esta pandemia. A lo que vi fue que, digamos, esto incluye lo que son auxiliares de enfermería, médicos, obviamente, fisioterapeutas, bacteriólogos y anestesiólogos, bueno, etcétera. ¿Y Pero usted qué pues opina? ¿Por qué cree que sacaron ese beneficio? sí, por tal razón de que ellos son más susceptibles a, a la pandemia. Bueno, últimamente pues se han presentado varios casos, entonces es muy común recibir a estos pacientes. Ujú. Y desde lo que hemos visto en clase, ¿usted cree que ese beneficio es justo o qué busca ese beneficio? Sí, es justo, es muy beneficioso para estas personas, el ¿Y, personal médico. y de dónde cree que van a sacar esos recursos? El, mi- Creo el Ministerio de Salud, ¿Y esa plata de dónde el sale? ¿Quién la Estado, pone? el Estado. ¿Y quién le da la plata al Estado? Bueno, pues esos sí son un tipo como de préstamos. Unos préstamos ahí. Sí, el Estado se eh, financia con préstamos internacionales, pero tiene una fuente principal de ingresos. ¿Cuál es? bueno, pues no, me corchó, eso sí. La verdad no. ¿Su merced En este paga momento. IVA cuando compra algo? John, perdón. ¿Usted cuando compra algo le cobran IVA? Eh, pues, pues sí, claro. Sí. De ahí sale esa plata que le van a dar a los médicos, de los impuestos que usted paga. ¿Está de acuerdo con que plata suya termine en los bolsillos de los médicos? Sí, la verdad sí. Bien, excelente. ¿Ve? Bien, yo personalmente difiero de su posición, porque pues sí, los médicos están arriesgando.
pero pues a ellos les pagan un sueldo y pues ese es su trabajo. Sí, les pueden dar ese beneficio, estoy de acuerdo, pero deben tener mucho cuidado con los beneficios que dan, porque hay otra gente que también debería tener esos beneficios. Digamos, la gente que trabaja en el sector de transporte, los camioneros, ellos se encargan de abastecer de alimentos a todo el mundo y a ellos no les reconocen nada y se están exponiendo a un, bueno, de pronto igual que un médico, porque ellos van de población en población donde no saben dónde puedan eh, adquirir la enfermedad. Tienen contacto con mucha gente. ¿O qué me dice usted de los policías, de los soldados, que también están exponiéndose para que la gente esté cuidada? ¿O qué me dice usted de la gente que recoge la basura? Si ustedes se asoman ahora a la calle, la ciudad está limpia y la basura se sigue generando y se sigue sacando y no sé si ustedes han escuchado, los camiones de basura siguen funcionando. Yo creería que Profe, qué pena cortarle ahí. dígame, Y es más, a la gente que recoge la basura les estaban bajando también el sueldo. imagínese, imagínese, y en virtud del derecho a la igualdad, donde todos somos iguales, me parece que si sale un decreto donde solamente benefician a la gente de la salud, pues deberían beneficiar a toda la gente que está trabajando en esta pandemia para que todo funcione. ¿Sí? Yo demandaría ese decreto por derecho a la igualdad. Profe, Porque, señor, y pero digamos lo que ya pues el compañero de que le están bajando, bueno, el que sueldo. el, sí, a las personas de bueno, de la limpieza acá en Bogotá, eso no debe ser así, ¿no es cierto? Porque realmente No, porque el gobierno tiene un sueldo fijo para poderle pagar a ellos. Es como si la re- policía o el ejército recordemos, son, señor, no, siga, siga, qué pena. pues digamos, es como si la policía o el ejército, ellos tienen un sueldo fijo para pagarle, así a pesar de la contingencia, tienen que pagarle lo que es y eso era lo que yo también estaba viendo. Claro, y recordemos que hay un principio constitucional que es la protección al trabajo, donde encontramos que el salario no puede ser reducido de ninguna manera. Entonces, si es cierto, si la noticia que nos dijo el compañero es cierta, que les van a bajar a los recolectores de basura, estarán infringiendo la ley laboral, porque no pueden bajar el sueldo de las personas. Para que una persona vea reducido su trabajo, su sueldo, perdón, debe haber alguna razón lógica. Una de ellas es la reducción de la jornada laboral. Pero en este caso no lo estamos viendo. ¿Sí? Los personajes de limpieza siguen haciendo el mismo trabajo, van recogiendo la basura igual que siempre. Entonces, a lo que veníamos, yo creo que ese beneficio para los de la salud es justo, sí, es justo, pero no solamente debería ser para ellos, debería ser para todos los que trabajan para el mantenimiento de la sociedad, ¿sí? La gente que presta servicios a la sociedad que son necesarios y ahí siguen. Las empresas de servicios públicos, yo todavía me asomo por la ventana y veo carros de la empresa de teléfonos, del acueducto, prestando el servicio. Esa gente también se está exponiendo, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ese decreto es inconstitucional porque viola el derecho a la igualdad. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguna otra noticia? Todavía me faltan muchos por opinar. 11 personas me faltan. A ver, muchachos, esta es una actividad que se está evaluando, ¿no? Todo lo que hacemos en esta clase se evalúa. Y más ahora que se tiene en cuenta en esos hechos de no conocimiento, sino de actitud. Entonces, la participación en este foro, pues, va a ser bien importante para la calificación cualitativa. Las personas que no participen, pues simplemente no están demostrando ningún interés en la materia y van a quedar como no calificables. Y el no calificable, traduciéndolo a notas numéricas, es un 2,5. Entonces, pues los escucho. Profe, Cuéntame, María Angélica, tú ya participaste, pero igual te escucho. lo que pasa es que complementando lo del decreto que dijo mi compañero,
Resulta que dice otras medidas del decreto 538 y dice transferencia directa de recursos para la financiación de la operación corriente y la inversión en dotación de equipamiento biomédico por parte del Ministerio de Salud y las entidades territoriales. Profe, ahí esa inversión directa de recursos, o sea, ya le están metiendo mucha plata, ¿no? No pueden coger esa inversión, o sea, esos recursos e invertirlos en otro lado. Por lo menos dar ese mismo equipamiento para otras entidades, ¿no? Como tú dices. No entiendo tu punto. Por ejemplo, digamos, pueden coger esa dotación de recursos de tapabocas, de guantes, de todo eso, y ponerlo, digamos, al sector de acueducto, a las empresas que Ah, están, bien, sí te entiendo. y no Sí, solamente claro, a ellos, porque es que ya hay un exceso. sí, sí, lo que tú dices es cierto. Ya el sector salud, es que también es tan relativo, porque digamos, aquí en las ciudades grandes el sector salud está bien dotado, ya tiene todo, pero la gente se va a la provincia, a lo que ya no son capitales, a las ciudades pequeñas y no tienen dotación. Entonces, si existiera el decreto y están mal, sin el decreto probablemente estarían peor. Pero lo que tú dices también es muy válido. También deberían dotar de esos equipos de salud a los funcionarios públicos que están prestando servicios a la comunidad que no están relacionados con la salud. Como decíamos, la gente que recoge la basura en la calle. Los policías ya tienen sus equipos, el ejército también ya tiene sus equipos, pero ese dinero para comprar todas esas protecciones de salud salió del presupuesto de las fuerzas militares y de policía. Entonces, pues yo creo que sí sería lógico como desescalar ese beneficio y enviárselo a la gente que realmente lo está necesitando ahora. ¿Quién más quiere opinar? Profe, Mariscal. pues yo, Hola, Angie, hola, profe. cuéntame. No, pues, o sea, pues ha salido en muchos lados, pero pues un ejemplo me parece terrible que en el Amazonas, un ejemplo, no haya UCI y solo haya 4, ¿cómo se le dice? Como camillas para tantos contaminados, no contaminados, sino como con tantas personas que ya tienen esta enfermedad. Entonces, pues Ujú. me parece algo como muy, o sea, el gobierno pues debería mandar como ayudas, o sea, Sí. ¿Tú sabes cuál es el problema en el Amazonas, en Leticia? pues no, profe. Pues en Leticia hay esa cantidad de enfermos, es porque vienen de Perú y de Brasil. Tabatinga, que es un pueblo brasilero, es el pueblo más grande de la región Amazonas en Brasil, es el pueblo que tiene mayor cantidad de contaminados con el COVID. Y el problema que tenemos en la frontera, en Leticia, es que hay tráfico libre. Entonces, las personas de Tabatinga, Brasil, vienen a Leticia y vienen contaminadas. Por eso es que en Leticia hay tantos enfermos. Y muchos de esos enfermos ni siquiera son colombianos. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. El gobierno no les ha llevado las ayudas y hay muy poca instalación, pero también el gobierno no se ha encargado de controlar esa frontera. ¿Sí? Entonces, se suman dos Profe, problemas. Señor, creo que pues yo leí una noticia de la semana pasada y decía que sí, que ya habían militarizado esa parte de la frontera, pues habían equipado a los militares también pues, con trajes especiales sí, pero sí, hasta contra, ahora, ajá, entonces eso fue hace poco y pues también se me hace que en cuanto a la inversión, pues claro, hay mucho tema de corrupción y todo eso, en cuanto a todas las partes, es difícil, pero pues sí es pues una situación emergente que el Amazonas solo tenga esa parte en cuanto a salud, ¿sí? No puede ujú, atender toda pues, a esa población por el hecho de que no hay un equipamiento que pueda atenderlos. Entonces sí se sí me es hace como cierto. ahí también falta del gobierno, pues también una inversión. Sí, lastimosamente con esta pandemia se ha evidenciado que las regiones están muy olvidadas de parte del gobierno. Temas como el que pasa en Leticia, donde solamente hay 4 camas y no hay una unidad de cuidados intensivos. Esa gente, cuando se enferma, ¿qué hace? ¿Cómo sobrevive? Las otras regiones, el Caquetá, el Guaviare, son sitios donde hay
no hay tanta población, es cierto, pero para esa poca población no hay ningún tipo de servicio de salud. Entonces, lo que critican, sacaron por ahí un mapa donde dicen cuánto es el tiempo que se demora una persona en llegar a una UCI. Y si ustedes miran el mapa, toda la región andina se demora menos de una hora en llegar a una UCI. Pero ya a los alrededores, ya hacia el lado de Venezuela, Brasil, Perú, todo lo que es la Amazonía, el Chocó, las UCI están a 12 horas o más de 12 horas. Entonces, ahí es donde uno se pone a pensar qué pasa con los recursos. Y por ahí alguno de ustedes habló de la corrupción. No sé si ustedes vieron alguna noticia respecto a la compra de mercados y quieran opinar al respecto. Sí, de hecho vi Sí, un video sí, acerca de eso, cuando, o sea, vi oculta que en las partes, en Bucaramanga, por ejemplo, resulta que estaban viendo mercados y pues no se sabía si eso era para fundaciones, pero la verdad eso daba como sospecha, ¿Y qué pasaba con eso? ¿Por qué generaba sospecha, Santiago? porque eso se suponía que eran de congresistas, se suponía que era de gente de alto cargo, y resulta que esos mercados iban en carros no particulares, o sea, carros ya como del Estado, pero esos carros no se movían ni nada y estaban en barrios altos, por así decirlo, de Ah, sí. Bucaramanga. Venga, le cuento, esa es una noticia falsa. Porque Resulta, yo quiero saberlo. es una noticia falsa porque sí es cierto que tomaron el video en el centro comercial Cabecera que queda allí en Bucaramanga, un buen Exacto, barrio, sí, y en el video nunca se evidencia que bajen mercados de los camiones. Lo que estaban diciendo era que iban en esos camiones camiones en estaban carros, ahí parqueados. Señor, pero sí, pero camiones en carros, pero bueno, sí. que los camiones estaban ahí parqueados y de hecho analizaron todo el video y no bajan un solo mercado. Entonces era una noticia falsa para pues desprestigiar el gobierno actual. Recordemos que Santander es uno de los departamentos más corruptos del país, donde siempre estaban gobernando las mismas personas. Es una familia en específico, que es la que controla la política en Bucaramanga. Cuando llegó este señor viejito, el arquitecto, se me olvidó, El que luego el ministro, Rodolfo, no, el que fue alcalde de Bucaramanga, Rodolfo por Hernández, creo eso, que se por llamaba. eso, sí, creo que le pegó, creo que un congresista, no me acuerdo. Rodolfo Hernández, que fue el anterior alcalde de Bucaramanga, no es de la familia de los que tenían el poder político y el actual alcalde fue puesto por Rodolfo Hernández. Entonces, esa noticia, no es que yo esté a favor de él, simplemente yo vi toda la noticia, estaba de acuerdo con ustedes, me parecía el colmo que repartieran mercados en un barrio estrato 6, pero después de encontrarle con la noticia verdadera, sacaron todo el video y no desmontaban ni un solo mercado ahí en ese barrio. Entonces, pues ustedes saben que en la política hacen muchas cosas y pues esa noticia era para desprestigiar al alcalde. Pero también debemos tener en cuenta que hay muchas otras noticias con relación a esos mercados donde aparecen que los barrios más pobres no han recibido una sola ayuda. Como decía nuestro compañero al principio, la señora que le ayuda en la casa nunca ha recibido ningún mercado, ningún subsidio, ninguna ayuda. ¿Dónde están parando? ¿En dónde están parando estos subsidios, estos mercados? No lo sabemos. No, yo me refería más que todo era al problema que se ha visto con la compra de esos mercados, Sí, donde profe, se hablan de precios Aumenta, diferentes. aumentan los sí, profe, precios. ¿Y qué opinan de eso? todo el tema de Elsa Noguera, ¿no? Digamos, en la gobernación de Cuénteme de Elsa Atlántico, que Noguera. fue uno de los que más sonó, porque primero se habían dicho que eran 4.200 ayudas Ujú, y tuvieron que salir a rectificar que el número real eran 420.000. Y segundo, habían sobrecostos, digamos, pues habían salido que latas de atunes por 20.000 pesos y cosas así, y, no sé, y pues obviamente, digamos, eran como para 22 municipios del Atlántico, y pues ujú. obviamente la gente había pronunciado que no se había hecho mucho sobre eso. Entonces, Sí, pues todo el tema, digamos, en ese caso, la gobernadora y la firma contratada tuvieron que salir a hacer como varias rectificaciones a lo largo del tiempo, debido a que también la fiscalía anunció investigaciones y todo eso. También, digamos, las fiestas que han pasado, digamos, que han salido ahí,
con los diferentes alcaldes que se han saltado la norma, haciendo fiestas y todo eso. Entonces también habla mucho de, de cómo, digamos, los mandatarios ni siquiera muchas veces se toman esto en serio y Ujú. siempre ven como la tajada en las desgracias de las personas. Es triste. Y yo también quería hablar sobre el tema de los desalojos en altos de la estancia, que fue también un tema muy sonado últimamente, que es que, o sea, pues el tema radica en que es como un barrio de invasión en Ciudad Bolívar, y Ujú. pues hasta donde tengo entendido la alcaldía tiene el derecho de hacer el desalojo, pero pues el problema reside en que el tema está en que estamos en medio de una pandemia y la gente no tiene para dónde ir, y que precisamente se están generando esos desalojos, y que pues la alcaldía ya había como dado, no sé hasta qué punto fue un decreto, pero sí era como la orden de que no, cuando salió todo el tema de que no se podían desalojar a los arrendatarios y todo este tema, entonces también ha sido algo muy sonado y me parece pues, o sea, obviamente como decía, creo que es válido en el momento en el que pues se les va a dar como una ayuda y se va como a redirigir bien a las familias que están vulnerables en esa zona de invasión, Sí, pero no creo que sea el momento de actuar teniendo en cuenta todo el problema que hay claro. debido a la pandemia. Sí, sería ir en contra de las mismas políticas de protección a la gente, ¿no? Empezar los desalojos es sacarlos a la calle para que se contaminen y se enfermen. Sí, exacto. Bien, muchas gracias, Andrés Felipe. ¿Alguien Vale. más? Bueno, entonces saquemos entonces conclusiones respecto a todo lo que hemos hablado. Como es evidente, este problema del COVID genera amenazas contra la salud, contra la vida de las personas. Entonces, en virtud de lo que dice la Constitución frente a la protección de los ciudadanos en cuanto a su salud y a su vida, pues los decretos que han sido promulgados, pues muy válidos. En virtud de esta emergencia, se decretó también un estado de emergencia de salud. Y pues como estamos en un estado de emergencia, el presidente, como vimos en la primera o segunda clase, el presidente puede emitir decretos sin ninguna necesidad de que exista una ley que lo autorice. Esos decretos, recordemos, nuestras primeras clases, deben estar enfocados a enfrentar la crisis que generó ese estado de excepción. Ahí en sus hogares conectados a través de las diferentes redes sociales en esta hora. Queremos dar ¿Quién es inicio el a nuestro padre Alberto servicio, Prieto? damos gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar, ya que muchos de los miembros de la iglesia ayer. Bueno, silenciado. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, dejemos al padre ahí hablando. Bueno, eh, estaba diciendo que el gobierno puede emitir los estados en estado de excepción, esos decretos, para salir de ese problema. En este caso, pues es la pandemia que es a nivel mundial, que personalmente considero que no es tan grave como la están pintando. No estoy de acuerdo con lo que dice María Fernanda Cabal, que esto es una simple gripita, no, es una gripa más complicada, de alta contagiabilidad, no sé cómo se diga, se contagia muy fácilmente y en este país donde los recursos no son bien invertidos, no hay buena, ¿cómo se diría? No hay un buen sistema de salud. Entonces, puede que la enfermedad no sea tan mortal, puede que la enfermedad no sea tan grave. Lo complicado es que si mucha gente se enferma, muchas personas se enferman, no hay suficientes recursos para atenderlos. Ese es el real problema. Entonces, no nos podríamos arriesgar a que el 90% de los mayores de 70 o el 90% de la gente que tiene enfermedades que les bajan las defensas, todos estuvieran necesitando una unidad de cuidados intensivos. Por esa razón, yo creo que fue que se inició todo esto de las medidas en contra del COVID. Pero regresando a la clase,
El Estado debe garantizar la vida y la salud de la gente. Por eso salieron todas estas medidas. Pero ¿en dónde queda entonces el derecho a la vida digna? Esas personas que necesitan salir a la calle a trabajar porque viven del día a día. Hemos visto desalojos en barrios donde la gente paga diariamente su estadía, su habitación. ¿Y por qué los desalojan? Porque no tienen con qué pagar. Entonces el gobierno les dice, es que ustedes no pueden desalojar. Entonces el dueño de esa propiedad de ¿qué va a decir Andrés? Profe, qué pena, pues no sé, es que también he escuchado también la noticia de los presos, que eso era pues obviamente, digamos, uno de los, bueno, de esta, como se evidencia, bueno, en Villavicencio es uno de los casos que están como más fuertes dentro de las prisiones, ¿sí? Pero entonces salía como a hablar un familiar de una de esas presas diciendo que estaban reclamando por el derecho a la vida, ¿sí? Pero le preguntaban, bueno, realmente, porque, bueno, derecho a la vida, listo. Y le preguntaban, ¿cuál fue la causa de que estuviera su familiar preso? Y la señora responde, no, porque tuvo asesinatos, hizo dos asesinatos. Entonces, pues yo creo que es como que redundante ahí en ese caso. O sea, es como algo complicado porque, pues bueno, hace cumplir su derecho a la vida, pero pues tampoco de esa forma. O pues no sé ahí. Si esa persona que está en la cárcel no respetó el derecho a la vida de otro y sí está pidiendo que le respeten la vida propia. Son paradojas. El problema está en que el Estado, al tener recluida a la gente, se hace responsable de esa persona. Cuando les cuento casos que he visto, cuando yo estudiaba en la universidad mi materia de responsabilidad del Estado, que básicamente son las acciones que tienen los ciudadanos en contra del Estado cuando se les viola algún tipo de derecho. Muchas demandas contra el Estado son iniciadas por presos. ¿Y por qué? Porque el Estado, después de haberlos juzgado y haberlos condenado, se hace responsable de esas personas. ¿Por qué? Porque están encerrados, porque el mismo Estado dijo que tienen que estar encerrados. Y el Estado tiene que garantizarles la vida digna. O sea, es algo que podría sonar paradójico, pero pues también es lógico. Entonces los presos demandaban al Estado porque, digamos, había hacinamiento. Sí, es cierto. Hay, en cárceles hay sobrepoblación de 180%. Entonces, por cada 100 presos hay 180 presos. Cosas ridículas, porque si la cárcel está hecha para 100, ¿dónde van a meter 80 más? Y no sé si ustedes hayan visto imágenes, las cárceles son algo infrahumano, son algo totalmente inhumano. La gente dirá, no, pero es que esa gente cometió delitos. Todos cometieron delitos. Muchos de esos presos están ahí porque no tuvieron buenos abogados. O muchos presos están ahí porque los juzgaron mal, ¿sí? Y no tenían buenos abogados. O muchos presos están ahí sin estar condenados, que es lo más triste. Los están investigando hasta ahora. Entonces, siempre que hablo con mis estudiantes al respecto, me dicen, profe, pero es que no es justo que una persona que cometió un delito exija derechos. Póngase ustedes en en los zapatos de una persona. Digamos, a ustedes los detienen porque por la calle descubrieron que una persona vestida muy parecida a ustedes mató a un niño. Y pues al que encontraron con las descripciones que dieron las víctimas es uno de ustedes y lo mandan a una cárcel. ¿Ustedes no creen que sería justo que les respetaran el derecho a la salud, el derecho al debido proceso, el derecho a la vida digna, cuando ustedes son inocentes? Y hay muchísimas personas que están en la cárcel todavía en etapa de investigación. Entonces, por ese lado, pues yo creería que deberían proteger a esas personas. Y dentro de esa gente que ya está condenada y que ya salieron culpables y realmente sí lo hicieron, pues hay muchos de ellos que, digamos, ya están terminando de pagar su pena. Les faltan 1 o 2 años. Imagínense ustedes que se enfermen y se mueran ya estando listos para salir. No sería justo. Hay delitos diferentes. No es igual una persona que violó y mató a otra persona que se robó, no sé, que entró a un supermercado y robó comida por necesidad. No es lo mismo. Entonces, como vemos estas enfermedades de alto contagio, el asesino en serie se enferma y puede contaminar a una persona que se robó una caja de leche en un supermercado porque tenía hambre.
Ambos tienen derecho a la salud, ni uno más que el otro, porque según la Constitución todos somos iguales, así estamos en la cárcel. Entonces ahí está el problema. Lo triste es que, digamos, en cárceles como en Villavicencio haya tanta cantidad de enfermos, hay más de 100 personas enfermas con COVID. Ya se han enfermado hasta personas del IMPEC, de los que cuidan. ¿Qué han podido hacer? Nada. Entonces, ahí se ve complicado. Bueno, estábamos... Profe, qué pena, tengo una pregunta, Claro, Juan Sebastián. tal no relacionada con el tema, tampoco es una intervención, solo que me causó curiosidad con el tema de las Cuente, cárceles. cuente. ¿Vio alguna vez un video en alguna red social, no recuerdo cuál, en el que los presos estaban grabando a otro preso que estaba muy enfermo, que tenía fiebre, que nadie los atendía y toda la cosa? La pregunta que me generó ahorita y que recordé fue, ¿y cómo hacen ellos para grabar? En teoría están en la cárcel, no deberían tener acceso a celular, ¿no? O sea, pienso yo. ¿Y de dónde Sí. salió el celular? Sí, señores. Ahí tenemos el problema carcelario. Cuando uno escucha en la W gente desde el patio 3 de la Picota, uno dice, bueno, ¿y el celular de dónde salió si ellos tienen prohibido tener comunicación con el exterior? Resulta que el IMPEC tiene un sindicato muy fuerte. Si esos celulares entran, pues es porque hay un guardia o varios guardias metidos. Pero el IMPEC tiene un sindicato tan fuerte que no pueden hacer investigaciones y si las hacen, les boicotean las investigaciones, porque no conviene que descubran que algún funcionario del IMPEC es corrupto. Conocí por ahí una persona que trabajó en el IMPEC como guardia y fácilmente al mes se hacía un sueldo de 8 o 9 millones de pesos. No sueldo, el sueldo era como 1,5 millones, el resto eran cosas que le pagaban. Y este personaje que les cuento era corrupto, sí, era corrupto, pero era un corrupto decente, porque él solamente cobraba porque dejaran entrar comida, porque dejaran entrar algún tipo de ropa, cosas que, aunque estaban prohibidas, no eran tan peligrosas. Hay otros funcionarios que dejan entrar armas, telecomunicaciones, y ellos no se sacan un sueldo de 9 millones, se lo sacan mucho más grande, de 20, 25 millones. Por esas razones que el sistema penitenciario en Colombia no funciona, por la corrupción. No solamente hablamos de la corrupción del Estado desde el punto de vista de los grandes mandos, de los altos mandos. Los bajos mandos, las personas que están trabajando, también son corruptas. El caso que les cuento, un funcionario, un vigilante, un guarda del IMPEC, se sacaba 9 millones en comisiones que no debía sacarse. ¿Sí? Entonces la corrupción va desde los ministerios, pasando por los departamentos y llegando al más bajo de los funcionarios públicos. Entonces sí, lastimosamente, el sistema penitenciario en Colombia es muy corrupto. Bueno, ¿alguna otra intervención, alguna pregunta? Profe, respecto a los recursos, A ver, cuéntanos. yo quería hablar de, pues en Cali se está presentando que hay muchos venezolanos Sí, aglomerados, ya que se supone que el departamento del Cali los está llevando hacia Venezuela gratis. sí, Y pues me parece mal hecho que estén gastando tanta plata en eso, ya que pues no es gente del país, pues en esta situación, ¿no? sí, Ya que sí. han gastado casi 1 billón de pesos solamente llevándolos hasta allá en el transporte, cosa que hubiera beneficiado a más o menos mínimo 10.000 familias con mercados del Valle del Cauca. Sí, sí, es cierto, es un problema humanitario, ya pasamos a ese punto. Recordemos cuando la gente llegaba a Estados Unidos o Europa hace 20 años, hace 15 años, cuando los colombianos llegaban allá y pues les hacían el feo. ¿Por qué les hacían el feo? Porque pasa lo mismo que le pasa a Colombia con los venezolanos. Cuando nosotros estamos en el papel de la víctima, pues deberían ayudarnos. Pero cuando estamos en el papel de la no víctima, ¿para qué ayudarles? Yo considero, opinión personal, que si los venezolanos llegaron caminando hasta Cali, hasta Pasto o hasta Ecuador y se están regresando, pues así como llegaron se pueden devolver, ¿no? Caminando. Lo que pasa es que ahorita se están regresando a Venezuela, sí por lo del COVID, pero no porque se contagien aquí, sino porque en Venezuela les están dando plata, les están dando
dinero y mercados. Entonces, como ustedes sabrán, Nicolás Maduro necesita cautivar a las clases más necesitadas y pues la mejor manera es esa. Los venezolanos que se están regresando son aquellos que estaban aquí en Colombia o en Ecuador o en Perú de manera informal y viviendo de la mendicidad. Entonces, pues prefieren devolverse para Venezuela, donde les están dando todas las cosas sin necesidad de hacer nada. El problema está en que cuando vayan a regresar, deberían cerrar la frontera, porque pues si ya se fueron, ya tuvieron la oportunidad para que se devolvieran. Entonces, pues lo que tú dices es muy cierto, esos recursos se pudieron haber gastado en los colombianos, que son los que viven acá, los que pagan impuestos acá, pero pues por cuestión humanitaria tocaba ayudarles a los venezolanos a salir. Bueno, ¿quién más quiere opinar? Pues, profe, con respecto a ese tema de los transportes humanitarios y lo que venían hablando ahorita, la mayor parte del dinero, eso lo digo como por experiencia propia. Sí, tiene razón, las regiones invierten y no deberían invertir tanto dinero en eso, pero es por llamémoslo, como un trato, por así decirlo, como darse buenos ojos. La empresa o la fundación o institución que hace realmente es el mayor aporte de dinero es la OIM a través de la ONU. Y realmente para las regiones sí significa un apoyo, sí significa bastante beneficio, no solo monetario, sino en reconocimiento y demás, el haber hecho este apoyo humanitario, porque tiene ciertos descuentos y demás que otorga el haber apoyado una campaña humanitaria con la ONU. Sí, señor, Es tiene malo, pero razón. Juan Sebastián tiene toda la razón. Hay entidades multilaterales, o sea, donde se reúnen varios países, donde se hacen planes sociales para apoyar a este grupo de personas que están en problemas. En este caso, los venezolanos, por cada venezolano, al gobierno le dan cierta cantidad de plata. Entonces, por esa razón es que Colombia recibe tanto venezolano y no lo recibe con las puertas abiertas de par en par. Sí, les abren las puertas, pero tienen que pasar por migración y allá lo registran. ¿Para qué llevan ese censo de venezolanos que entran al país? Para después pasarle esa cuenta de cobro a las entidades multilaterales para que le reconozcan un pedazo de plata por cada persona que entró por razones humanitarias. Por eso a Colombia no le gusta y no le conviene que entren venezolanos por las trochas. ¿Por qué? Porque no tienen control, no tienen censo de esas personas. Y después no pueden cobrar el cheque por esas personas que entraron. Entonces lo que dice Juan Sebastián es muy, muy cierto. En Europa pasa algo muy similar. Lo que pasa es que en Europa la migración desde África ha sido tanta, y ahorita desde Oriente ha sido tanta y tan descontrolada que ya las cuentas no les están dando. Por eso están cerrando las fronteras. En Colombia, yo creo que dentro de poco van a cerrar también las fronteras porque ya las cuentas no creo que vayan a dar con todo este problema del COVID. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, estaba entonces con la conclusión. Entonces, todo lo que hemos visto durante esta clase va encaminado a que ustedes conozcan sus derechos como individuos, como colombianos, que sepan cómo funciona el Estado, que sepan esas acciones que tienen para hacer respetar sus derechos. Para eso fue el caso Nota Cero que ustedes ya hicieron. En ese caso, yo les ponía un cero a todos, violándoles muchos derechos fundamentales. La finalidad del trabajo, ¿cuál era? Primero, que ustedes averiguaran cuál era el mecanismo idóneo para que esa nota cero les fuera cambiada. El mecanismo idóneo estaba en el reglamento de la universidad. Entonces, las personas que no trataron ningún tema del reglamento de la universidad empezaron mal. ¿Por qué? Porque en el reglamento de la universidad se establece el procedimiento en cuanto a las notas. Y en el reglamento, no recuerdo bien el artículo, dice que la primera instancia es el mismo profesor. Como les puse en el caso, ya esa Artículo instancia no 80, era válida. ¿Señora? es el artículo 80. Sí, sí, señora, es el 80. En el 82-83 dice que
la primera instancia es el profesor, por eso yo les puse ahí claro que el profesor no iba a cambiar la nota por más que le dijeran. La siguiente instancia, ¿cuál era? Si no era el profesor, ¿quién? Vicerrectoría. No, Vicerrectoría. señora. Coordinación de ¿De la, qué? la coordinación académica y director de Más para carrera, abajo. facultad. Exactamente. El director de la facultad. Entonces, ¿a quién debería ir dirigido el documento? Director de la facultad. ¿Sí? Los que lo dirigieron a otra persona están mal. ¿Por qué? Porque eso no es el procedimiento. Y en ese documento que le envían al director de la facultad o al decano, también es válido, ¿qué debían decir? Primero, que el profesor puso una nota en un trabajo que no había sido comunicado, que la nota no correspondía a ningún criterio de evaluación que hubiera sido explicado en clase, que el profesor nunca les comunicó de ese trabajo. ¿Qué más pueden haber dicho? Que el profesor se negó a realizar cualquier observación, a revisar la nota. Básicamente era eso. Y se fundamentaba en qué derecho, en el derecho al debido proceso. Básicamente era ese, derecho a la educación podía ser. Esos dos derechos estaban siendo violentados. En resumen, un documento de una página habría sido suficiente. ¿Cómo se llamaba el documento? Pues podría ser un derecho de petición. ¿Por qué? Porque iba dirigido a un particular que ejercía labores de interés público, como es la educación. Entonces era un derecho de petición que tenía que ser respondido entre los 15 días siguientes a su presentación. Esa era la solución al caso Nota Cero. Yo voy a subir ahorita al grupo un borrador que yo tengo de solución de ese caso para que vean más o menos cómo es. No los he revisado porque el plazo era hasta ayer a la medianoche. Ahorita me pongo a revisarlo y les enviaré las observaciones. La finalidad de ese caso, ¿cuál era? Primero, que fuera un caso, pues, real, digamos. Segundo, que en él se evidenciara el avance que ustedes tuvieron después de ver esta materia, sobre todo después de la clase que vimos del derecho de petición, donde se decía dónde se encontraban las normas y la reglamentación de cómo debe estar configurado un derecho de petición para que cumpla con todos los requisitos legales y sirva para ejercer los derechos. Y pues esta clase de hoy, más que todo, estaba encaminada para analizar el tema del COVID frente a los principios constitucionales que hemos visto. Por eso yo les preguntaba qué creen que se afectaba de la Constitución, qué se estaba aplicando, por qué se hacían las cosas. Y pues básicamente las personas que participaron atinadamente dijeron que el derecho a la vida, el derecho a la vida digna, el derecho a la salud. Todo esto del COVID está 100% relacionado con el derecho a la salud. Y pues bueno, muchachos, hablemos entonces del final. Pues sí, va a ser una evaluación final. Recordemos que la circular 007 de 2020 establece que este periodo de clases no va a tener notas cuantitativas, es decir, no va a tener números, pero sí va a tener notas cualitativas. Y resulta que uno de los aspectos a evaluar en las notas cualitativas es el conocimiento, la cantidad de conocimiento que tengan de los temas. Por esa razón, la próxima clase van a tener 2 horas para resolver el examen final, que va a estar colgado en la plataforma Moodle. Y va a tener la restricción del tiempo de 2 horas, va a estar abierto desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana de la próxima semana, el próximo martes, tiempo en el que deberán resolver todas las preguntas. Si no las resuelven, el cuestionario se va a cerrar automáticamente donde estén. Entonces los invito a que desde las 7, 6:55 estén conectados y pendientes de cuando se abra ese cuestionario. Entonces el punto va a que en ese cuestionario se va a revisar el conocimiento, la cantidad de conocimiento que tienen. Y esto no riñe con la calificación cualitativa, porque en esa rúbrica, yo voy a hacer unas rúbricas de conocimientos en la clase, voy a saber qué temas conocen y qué temas no conocen. Y dependiendo de eso, van a cumplir con los objetivos de conocimiento, que es una de las tantas razones a evaluar
en la materia, ¿sí? Entonces, ahí tenemos en el nuevo tipo de calificación cualitativa está la participación en clase, está el compromiso para elaborar trabajos, está la claridad de expresión, está la cantidad de conocimientos que hayan tenido. Tenemos 4 como valores para evaluar. Y uno de esos es el conocimiento. ¿Y cómo se evalúa el conocimiento? Pues preguntándoles si saben o no saben. Por eso el examen final va a ser de preguntas, puede ser verdadero y falso, puede ser de selección múltiple, donde si ustedes no saben, se va a evidenciar. Y ese pedacito, esa cuarta parte de la evaluación, pues si no saben nada, pues la van a tener como, digamos, insuficiente y van a perder ese pedazo de la evaluación. Si no hicieron trabajos, pues súmenle que ya están fallando en 2 de las 4 habilidades que se están evaluando. Si no participaron en clase, pues ya van perdiendo 3, ya seguro pierden la materia. Entonces, las personas que no van tan bien, las personas que no participaron en el foro, las personas que no comentaron la noticia ahorita, las personas que no enviaron el trabajo de caso nota 0, pues de conocimientos es el único rescate que van a tener. Porque en participación, mala nota, en compromiso con la materia, pues tampoco van a ser evaluables, entonces por ese lado van a perder la materia. El único rescate que tendrán será el de conocimientos, ¿sí? ¿Les va a salir una nota al final de la evaluación? Sí. ¿Esa nota se va a tener en cuenta? Sí. ¿No va a ser numérica? No. Pero si tienen, digamos, todavía no he hecho ni el examen ni la cuantificación para valorar la calificación. Entonces, aquí les doy un ejemplo. Si contestaron el 90% bien, pues van a tener un buen conocimiento. Si contestaron todo bien, van a tener excelente conocimiento, van a cumplir con el top, digamos, de la nota. Si tienen el 90%, van a estar bien. Si tienen del 70 al 90, van a estar aceptables. Si tienen del 50 al 70, van digamos, a estar aprobados. Si tienen menos del 50%, van a estar como perdidos. ¿Listo? Ese es un ejemplo que les estoy dando. Claramente, cuando haga la evaluación, ahí les explicaré cómo va a ser el criterio de valoración según la cantidad de respuestas que den. ¿Listo? Bueno, muchachos, no me resta más que agradecerles por haber participado en esta clase, por haber enfrentado esta materia que yo sé que no es difícil, como les dije en la presentación, más ustedes que son ingenieros, economistas, arquitectos, donde lastimosamente se tiene esa concepción que la lectura, que la ley es algo ajeno a nosotros. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta con esta materia es que el derecho y sobre todo el Estado y la Constitución son cosas que nos tocan todos los días y que debemos conocer para respetar lo que debemos cumplir y hacer respetar nuestros derechos, porque así como cumplimos, también podemos exigir. Y viceversa, así como exigimos, debemos también cumplir. Entonces, muchachos, espero que con todo lo que hemos aprendido en esta clase, ustedes tengan, aunque sea un poquito de herramientas para defenderse en esta vida futura que les espera como personas ya independientes, como profesionales, como trabajadores, como individuos, como ciudadanos. Y sobre todo, espero que les haya quedado algo de interés a revisar la vida real, a revisar lo que pasa en este país. ¿Para qué? Para que ustedes cuando vayan a ejercer su derecho al voto, que es el principal derecho en una democracia, lo hagan de manera consciente. No se queden con lo que sale en las propagandas o en las noticias. Ahonden. Cuando haya un candidato que les guste, revisen qué está proponiendo. ¿Y dónde se revisa eso? En los planes de gobierno que presentan antes de lanzarse al cargo público. Cuando el presidente se va a lanzar, siempre se presenta con un plan de gobierno. Ustedes lo leen. Si es un buen plan de gobierno, pues no importa si es del polo democrático, si es del centro democrático, si es liberal, si es conservador. Lo importante es que ofrezcan cosas que sí se pueden hacer. Si un candidato a la presidencia promete que le va a dar educación, casa y trabajo a todo el mundo,
pues nosotros que ya hemos visto esta materia y somos realistas y sabemos cómo funciona el gobierno, cómo funciona la economía mundial, sabemos que esa promesa es falsa. En cambio, si nos dicen vamos a fortalecer las entidades de vigilancia para que la corrupción se acabe, probablemente es mucho más fácil porque es algo menos costoso y de plano se podría terminar con uno de los flagelos más grandes que tiene este país. Y pues para que multipliquen el análisis que ustedes hacen y lo compartan con la gente que está a su alrededor para que las personas preparadas, las personas que tienen claras las proyecciones del país y sobre todo las personas que creemos son honestas y sabemos que van a trabajar bien, sean las que queden elegidas. Porque el problema que viven estos países en vía de desarrollo es que, primero, los medios controlan las elecciones y segundo, la gente ignorante, que es la que no conoce cómo es la persona por la que está votando, ponen a los mandatarios, ¿sí? No solamente hablamos del presidente, también hablamos de los congresistas. Entonces la única manera para que estos países salgan adelante es con información, es con compromiso ciudadano, que las personas sepan por quiénes van a votar y estén conscientes por qué están votando. Si alguien es de ultraderecha y está de acuerdo con la posición, digamos, del Centro Democrático, no hay ningún problema, siempre y cuando sepa lo que está haciendo. Si una persona es de izquierda y está de acuerdo con lo que dice el Polo Democrático, perfecto, está en todo su derecho, pero que sepa realmente por quién está votando. Sí, los que son del verde, miren por quién están votando, qué es lo que están prometiendo, qué es lo que están proponiendo. ¿Para qué? Para evitar votar por planes que no van a ser realidad porque son imposibles de cumplir. Mi invitación es entonces a que cuando vayan a votar, lo hagan a conciencia y sepan por quién están votando. Y pues también invitarlos a que todos participen en las elecciones. No sé si ustedes han visto un video donde sale un panal de huevos y donde al final 3 o 4 huevos escogen por los 30 huevos, que son las personas que realmente fueron a votar. Y es muy triste que las elecciones las ganen los que tienen más plata para comprar votos. Esto se vio evidenciado en el referendo por la paz. En el referendo por la paz perdió el sí y se vio una tasa de votación de menos de la mitad de la gente que votó por cargos públicos. ¿Y eso por qué se debe? Porque como no había plata de por medio, no había un interés de alguien para ocupar un cargo público, pues no se dio plata para que la gente votara. Entonces ahí se evidenció que el gobierno es como es gracias a que la gente vende el voto. Entonces, muchachos, voten, así sea en blanco, así sea anulando el voto, voten, porque ahí ustedes están ejerciendo el principal derecho de un ciudadano, que es expresar su opinión. Y pues si alguno de ustedes quiere participar en política, pues bienvenidos sean, siempre y cuando pues, cumplan con sus promesas y también estén comprometidos con la labor pública, que es prestarle un servicio a toda la comunidad sin esperar algo a cambio diferente a su sueldo. Bueno, muchachos, para mí fue un gusto dictarles clase. Lastimosamente no los pude conocer en persona, pero me agradó mucho escucharlos, a los que participaron. Me agradó mucho leer sus trabajos y pues los felicito por haber llegado hasta este punto. Pues no siendo más, espero que cuando nos veamos, nos saludemos y cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes y a su servicio. Muchachos, muchas gracias y pues ¿cuántas preguntas son, profe? Yo creo que por ahí unas 50 o 60 preguntas. Va a ser largo, ¿sí? Va a ser tipo ICFES. Entonces, para que estén preparados. Por eso les voy a dar las 2 horas. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? No, profe, nada, muchas gracias. Gracias, Germán. Bueno, el próximo semestre dictará legislación. Si la universidad se amaña conmigo, sí. Este es mi primer semestre en la Universidad de América. Yo ya vengo dictando clases desde hace más de 4 años, pero hasta ahora estoy en la Universidad de América y pues el método es bien diferente. No sé si
si yo les gusté o no les gusté a las directivas, no sé si les gusté a los estudiantes. Entonces esperar hasta el siguiente semestre a ver qué dicen. Mi interés es seguir dictando esta materia porque, como pueden ver, pues, a mí me gusta que la gente aprenda y que esto sea algo práctico, porque como siempre he dicho, esta materia es un ladrillo y me parece que hay métodos más activos, más interesantes para que las personas que no están estudiando materias de ciencias sociales se interesen en estas cosas de las ciencias sociales, porque realmente son importantes para el desarrollo personal y sobre todo para el desarrollo como ciudadanos y como individuos de una sociedad donde debemos estar todos preparados para las responsabilidades que nos asigna la Constitución y la ley. Entonces, pues espero que el otro semestre le esté dictando, María Angélica, pues ojalá no tengamos que vernos, y lo digo porque, pues, para que pases la materia, ¿no? Y pues, si me quieres recomendar con estudiantes de otro semestre, pues ojalá me toque con ellos, si les guste, ¿no? Porque también puedo ser un profesor ladrillo que no les guste a los estudiantes, entonces, pues, para decirles que no metan clase conmigo. Pero por mí, yo sí quiero seguir dictando clase el otro semestre. Bueno, muchachos, muchísimas gracias de nuevo por haber estudiado esta materia, por haber soportado todo este suplicio que sé que para las personas que no estudian leyes o cosas relacionadas con las ciencias sociales es bastante complicado y harto. Espero que las lecturas no hayan sido tan complicadas, tan lentas, tan difíciles. Y pues bueno, no siendo más, agradezco que hayan estado acá conmigo en clase y hayan estado tan comprometidos con la materia. Muchísimas gracias, mucho ánimo con el examen final. Pues recuerden que pueden sacar todo, están en sus casas, no hay ningún problema. Y pues no les recomiendo que empiecen a hablar con los compañeros porque pierden el tiempo. Las preguntas van a estar al azar, entonces pues mientras se ponen de acuerdo en las respuestas, entonces concéntrense en su examen, lean, por favor, lean muy bien las preguntas, los enunciados. Y la recomendación que le doy a todos mis estudiantes, la primera respuesta que les viene a la cabeza, esa es. No se pongan a pensar mucho. ¿Listo? Bueno, muchachos, un placer haber estado con ustedes y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Feliz día para todos. Muchas gracias, Andrés Felipe. Profe, Cuénteme, Diego. en relación al trabajo de esta semana, mejor dicho, de que tocaba entregar ayer, Sí. se le envió al correo. Sí, vi. Muchas gracias porque parece que la plataforma presentó un problema. La gente que me lo dio al correo no hay ningún problema. Yo lo califico desde el correo, no se preocupen. Ah, ok, profe, muchas gracias. No, a usted, Y Diego, muchas gracias. iba a preguntar exactamente ese tema, porque la plataforma sí quedó en la parte de configuración, pero ya está en el correo todo. Sí, si lo enviaron al correo no hay ningún lío. Muy bien. Listo, profe. Gracias. Bueno, profe, me despido. Muchas gracias por todo. No, a usted, Germán, muchas gracias por participar. Gracias, Nos estamos profe. viendo. Gracias, Angie, que estés bien. Vale, igual. Feliz día. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Juan. Chao, Andrés Hasta luego, Felipe. profe. Que estén Hasta luego, bien. profe. Muchas gracias. Hasta luego, Chao, profe. Johan. Chao, profe, Buenas gracias. noches. Hasta luego, Hasta profe. luego, José, Sebastián, Laura. Chao, Johan. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, María Angélica. María Camila sigue por ahí. Ya, profe, muchas gracias. Hasta luego, María Camila, que estés bien.